Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you can get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. ¿Alguna vez has escuchado acerca de los samaritanos? O quizás en algún momento te has sentido rechazado, marginado o incomprendido por tu origen o creencias. Imagina un pueblo entero viviendo bajo el peso del desprecio durante siglos. Esta es la historia de los samaritanos, un grupo que desafía nuestra comprensión de la fe, la identidad y el perdón. Dentro, vídeo. Más adelante contaremos cómo tomaron protagonismo en la narrativa bíblica. Aún así, encontramos menciones frecuentes de los samaritanos, a menudo rodeadas de un aura de conflicto y prejuicio. Pero ¿quiénes eran realmente? ¿Por qué eran tan odiados por los judíos? Y lo más intrigante, ¿cómo es posible que Jesús interactuara con ellos de manera tan radical? Para sorpresa de todos, si queremos entender a los samaritanos, debemos remontarnos al apogeo del reino de Israel, bajo el reinado del rey Salomón. Imagina un reino próspero, unificado, con Jerusalén como su joya central, hogar del magnífico templo construido por Salomón. Este era un tiempo de paz y abundancia, pero las semillas de la división ya estaban sembradas. Esto te dejará boquiabierto, pero tras la muerte de Salomón, alrededor del año 930 a.C., su hijo Roboam ascendió al trono. El joven rey, inexperto y mal aconsejado, tomó decisiones que desencadenaron una crisis. Cuando el pueblo le pidió aliviar la carga de impuestos impuesta por su padre, Roboam respondió con arrogancia: «Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones». Primero en Reyes 12:14. Esta respuesta provocó una rebelión que dividió el reino. Las 10 tribus del norte se separaron bajo el liderazgo de Jeroboam, formando el reino de Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam, constituyendo el reino de Judá, el reino del norte. Con su capital en Samaria, comenzó su existencia independiente. Jeroboam, temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar y potencialmente para volver a la lealtad a la casa de David, estableció centros de culto alternativos en Dan y Betel, colocó becerros de oro en estos lugares y declaró: «Aquí tienes a tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto». Primera Reyes 12:28. Esta decisión marcó el comienzo de una desviación religiosa que tendría consecuencias duraderas. El reino del norte se embarcó en un camino de sincretismo religioso, mezclando la adoración a Yahvé con prácticas paganas. Mientras tanto, el reino del sur, Judá, mantuvo su centro de culto en Jerusalén, y aunque no exento de períodos de apostasía, conservó en gran medida la pureza de la adoración a Dios. Esta división política y religiosa sentó las bases para siglos de animosidad y desconfianza mutua. Los habitantes del norte, ancestros de los futuros samaritanos, ya estaban siendo vistos por sus hermanos del sur como desviados y corruptos en su fe. Es brutal saber que el destino del reino del norte se selló en el año 722 a.C. Imagina el terror de los habitantes de Samaria mientras veían acercarse al poderoso ejército asirio,
tras un asedio de 3 años, la ciudad cayó ante el rey Sargón II de Asiria. Las palabras del profeta Oseas se cumplieron. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Oseas 13:16. La política asiria de deportación masiva se puso en marcha. Miles de israelitas fueron arrancados de su tierra y dispersados por todo el vasto imperio asirio. El libro de Segunda de Reyes nos proporciona un relato desgarrador. El rey de Asiria llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Segunda de Reyes 17:6. Pero la historia no termina ahí. Los asirios no dejaron la tierra vacía. Trajeron colonos de otras partes de su imperio para repoblar la región. El texto bíblico menciona específicamente: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Segunda de Reyes 17:24. Estos nuevos habitantes trajeron consigo sus propias creencias y prácticas religiosas. Sin embargo, enfrentaron dificultades en la nueva tierra. Según el relato bíblico, Dios envió leones que atacaban a los colonos. Interpretando esto como un castigo divino, los colonos pidieron al rey de Asiria que les enviara un sacerdote israelita para enseñarles cómo adorar al Dios de la tierra. El resultado fue una mezcla peculiar de creencias. El texto bíblico nos dice: así temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Segundo de Reyes 17:33. Esta mezcla religiosa, junto con la mezcla étnica entre los israelitas que quedaron y los colonos extranjeros, llevó a la formación del pueblo samaritano. Los samaritanos no eran completamente israelitas ni totalmente paganos. Practicaban una forma de adoración a Yahvé, pero también incorporaban prácticas y creencias de otras culturas. Esta combinación de culturas y creencias fue la causa de muchos conflictos y desprecio por parte de los judíos que se consideraban a sí mismos puros. Sorprendentemente, Samaria, la región que una vez fue el corazón del reino del norte de Israel, se convirtió en una tierra de contradicciones y conflictos. Geográficamente, ocupaba una posición estratégica entre Judea al sur y Galilea al norte. Imagina un paisaje ondulante de colinas verdes y valles fértiles, salpicado de antiguas ciudades y aldeas. En el centro de esta región se alzaba la ciudad de Samaria, fundada por el rey Omri en el siglo IX a.C., como capital del reino del norte. El profeta Amós la describió como los que se sienten seguros en el monte de Samaria. Amós 6:1, reflejando su posición aparentemente inexpugnable en lo alto de una colina. Pero la seguridad de Samaria era ilusoria. Después de la conquista asiria, la región se convirtió en una provincia del imperio, gobernada por funcionarios extranjeros. La población mezclada de samaritanos se encontró atrapada entre dos mundos, ni completamente israelitas, ni totalmente asimilados a la cultura asiria. Esta posición intermedia se reflejaba en todos los aspectos de la vida samaritana. En lo religioso adoraban a Dios, pero lo hacían de una manera que los judíos consideraban corrupta. En lo cultural, mantenían algunas tradiciones israelitas, pero mezcladas con costumbres extranjeras. En lo político, eran súbditos de imperios extranjeros, pero conservaban un sentido de identidad distintiva. La tensión entre samaritanos y judíos se intensificó con el paso del tiempo. Los judíos que regresaron del exilio babilónico veían a los samaritanos como una amenaza a la pureza de su fe y su linaje. El libro de Esdras relata cómo los samaritanos ofrecieron ayuda para reconstruir el templo de Jerusalén, solo para ser rechazados.
No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Esdras 4:3. Este rechazo marcó el comienzo de una enemistad abierta. Los samaritanos, sintiéndose excluidos, comenzaron a oponerse activamente a los esfuerzos de reconstrucción en Jerusalén. Se convirtieron en lo que el libro de Nehemías llama enemigos de Judá y de Benjamín. Nehemías 4:1. La tierra de Samaria, una vez parte integral de Israel, se había convertido en una tierra de nadie, un espacio liminal entre el judaísmo y el paganismo, entre el pasado israelita y un presente incierto. Esta ambigüedad geográfica y cultural sería la fuente de siglos de conflicto y malentendidos. Es importante mencionar que en el año 539 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. El imperio persa, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, conquistó Babilonia y emitió un decreto permitiendo a los judíos exiliados regresar a su tierra natal. Imagina la emoción y la anticipación de estos exiliados al emprender el largo viaje de regreso a Jerusalén con sueños de reconstruir su hogar y su templo. Sin embargo, el paisaje que encontraron a su regreso era muy diferente al que habían dejado. La tierra estaba habitada por una mezcla de pueblos, incluidos los samaritanos. El libro de Esdras nos proporciona un vívido relato de lo que sucedió cuando estos habitantes de la tierra. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Se acercaron a los recién llegados. Entonces se acercaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Esdras 4:2. Esta oferta parecía genuina, un gesto de buena voluntad y cooperación. Sin embargo, la respuesta de los líderes judíos fue un rechazo rotundo. Vosotros no tenéis parte con nosotros en la edificación de la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Esdras 4:3. Este rechazo marcó el inicio de una amarga enemistad. Los samaritanos, heridos por esta exclusión, comenzaron a obstaculizar activamente los esfuerzos de reconstrucción. El libro de Esdras relata: entonces el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. No todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 4:4-5. A lo largo del tiempo, la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén se convirtió en un proceso largo y lleno de dificultades. Nehemías, enviado por el rey persa para supervisar la reconstrucción de las murallas,
enfrentó una oposición constante de los samaritanos y otros grupos vecinos. En un pasaje conmovedor, Nehemías describe cómo los trabajadores tenían que estar constantemente en guardia. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nehemías 4:17. Cabe mencionar que la reconstrucción solidificó la enemistad entre judíos y samaritanos. Los judíos veían a los samaritanos como una amenaza a la pureza de su fe y su linaje, mientras que los samaritanos se sentían injustamente excluidos y marginados. La reconstrucción física de Jerusalén se convirtió en un símbolo de la reconstrucción espiritual y nacional del pueblo judío, pero este proceso de renacimiento nacional también implicó la creación de fronteras claras, tanto físicas como ideológicas, que excluían a aquellos considerados impuros o no auténticamente israelitas. La tensión entre judíos y samaritanos alcanzó su punto culminante en el ámbito religioso. Mientras los judíos reconstruían el templo en Jerusalén, los samaritanos establecieron su propio centro de culto en el monte Gerizim. Este acto de divergencia religiosa profundizó la brecha entre ambos grupos y sentó las bases para siglos de animosidad. El monte Gerizim, situado cerca de la antigua ciudad de Siquem, tenía un significado especial en la historia israelita. Según el libro de Deuteronomio, fue desde este monte que se pronunciaron las bendiciones cuando los israelitas entraron en la tierra prometida. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Deuteronomio 11:29. Para los samaritanos, el monte Gerizim no era solo un lugar de bendición, sino el verdadero lugar elegido por Dios para su adoración. Rechazaban la legitimidad del templo de Jerusalén y consideraban que su versión del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, era la única auténtica. La construcción de un templo rival en el monte Gerizim, alrededor del siglo IV a.C., fue vista por los judíos como un acto de herejía y rebelión. Este templo se convirtió en el centro de la vida religiosa samaritana, reforzando su identidad distinta y su separación del judaísmo dominante. Las diferencias teológicas entre samaritanos y judíos eran profundas. Escrituras. Los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco como escritura sagrada, rechazando los libros de los profetas y los escritos que formaban parte del canon judío, lugar de adoración. Mientras los judíos consideraban a Jerusalén como el centro de la adoración, los samaritanos creían que el monte Gerizim era el lugar elegido por Dios. Sacerdocio. Los samaritanos tenían su propia línea sacerdotal, distinta de la línea aarónica reconocida por los judíos. Mesías. Aunque ambos grupos esperaban un Mesías, tenían concepciones diferentes sobre su naturaleza y misión. Estas diferencias teológicas se reflejaban en prácticas religiosas divergentes. Los samaritanos celebraban sus propias fiestas y rituales, a menudo en fechas diferentes a las de los judíos. Su interpretación de la ley de Moisés también difería en varios aspectos. La tensión entre estos dos centros de adoración se refleja vívidamente en el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana en el Evangelio de Juan. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4:20. La respuesta de Jesús a esta antigua disputa fue revolucionaria. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:21-23.
Esta divergencia religiosa no solo marcó las diferencias teológicas, sino que también profundizó la división social y cultural entre judíos y samaritanos. El desprecio mutuo se intensificó, llegando al punto en que los judíos evitaban pasar por Samaria en sus viajes entre Galilea y Judea, prefiriendo tomar una ruta más larga por el Valle del Jordán. La destrucción del templo samaritano por el líder judío Juan Hircano en el 128 a.C. fue un golpe devastador para los samaritanos, pero no eliminó su fe. Continuaron adorando en el monte Gerizim, manteniendo su identidad distintiva a través de los siglos. Welcome to Bridges, a podcast that dives deep into the interplay between academic and community practices. We all know that oncology is coming at us fast and furious. On this podcast, we will bring both community practitioners as well as academic practitioners, and we'll dive deep into the interplay within their therapeutic armamentarium in oncology. The Bridges podcast will be available on Spotify as well as other major media outlets. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. New episodes Sundays on MGM Plus. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops, lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker and then I'll get back to it. Esta divergencia religiosa entre el monte Gerizim y Jerusalén no solo definió la relación entre judíos y samaritanos, sino que también estableció un escenario crucial para el ministerio de Jesús y el mensaje del Evangelio, que buscaría trascender estas antiguas divisiones. En medio de siglos de animosidad entre judíos y samaritanos, la figura de Jesús emerge como un catalizador de cambio, desafiando las normas establecidas y ofreciendo un nuevo paradigma de relaciones entre estos grupos enemistados. Uno de los encuentros más significativos de Jesús con los samaritanos se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús, cansado del camino, se sienta junto a un pozo en Samaria. Una mujer samaritana se acerca a sacar agua y Jesús le pide de beber. La reacción de la mujer refleja la profunda división entre judíos y samaritanos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Juan 4:9. El evangelista añade una nota explicativa, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Sin embargo, Jesús trasciende estas barreras culturales y religiosas. En su conversación con la mujer, aborda las diferencias teológicas entre judíos y samaritanos, pero lo hace de una manera que apunta hacia una verdad más profunda. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 22, 23. Este encuentro no solo desafía las normas sociales de la época, un hombre judío hablando en público con una mujer samaritana, sino que también establece un nuevo estándar de interacción entre estos grupos enemistados. Otro ejemplo poderoso de la actitud de Jesús hacia los samaritanos se encuentra en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. En esta historia, Jesús desafía directamente los prejuicios de su audiencia judía al presentar a un samaritano como el héroe de la historia. En contraste con los líderes religiosos judíos que fallan en mostrar compasión. La parábola comienza cuando un experto en la ley le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En respuesta,
Jesús cuenta la historia de un hombre que es atacado por ladrones y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote y un levita pasan de largo, pero un samaritano se detiene para ayudar. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10, 33, 34. Al concluir la parábola, Jesús pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta es clara: el que mostró misericordia, es decir, el samaritano. Esta parábola no solo desafía los prejuicios contra los samaritanos, sino que también redefine el concepto de prójimo, extendiéndolo más allá de las fronteras étnicas y religiosas. La actitud de Jesús hacia los samaritanos también se refleja en otros pasajes de los evangelios. En Lucas 17, 11, 19, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno, un samaritano, regresa para agradecer. Jesús elogia la fe de este samaritano, destacando nuevamente que la verdadera espiritualidad trasciende las divisiones étnicas y religiosas. Incluso en sus instrucciones a sus discípulos, Jesús incluye a Samaria en su misión. En Hechos 1:8, antes de su ascensión, Jesús dice: «Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». El enfoque de Jesús hacia los samaritanos estableció un nuevo paradigma de relaciones interétnicas e interreligiosas. En lugar de evitar o despreciar a los samaritanos, Jesús los incluyó en su ministerio, los usó como ejemplos positivos en sus enseñanzas y desafió a sus seguidores a superar los prejuicios arraigados. Este nuevo paradigma tuvo un impacto significativo en la iglesia primitiva. En Hechos 8, vemos a Felipe predicando en Samaria con gran éxito, y a Pedro y Juan imponiendo manos sobre los creyentes samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Estos actos simbolizaron la plena inclusión de los samaritanos en la comunidad de fe. La actitud de Jesús hacia los samaritanos nos desafía hoy a examinar nuestros propios prejuicios y a buscar la reconciliación con aquellos que consideramos otros. Su ejemplo nos muestra que el amor de Dios trasciende las barreras culturales, étnicas y religiosas y nos llama a hacer lo mismo. La historia de los samaritanos y su relación con los judíos nos ofrece lecciones profundas y relevantes para nuestro mundo actual, marcado por divisiones étnicas, religiosas y culturales. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite, obey your thirst. El peligro de los prejuicios. La enemistad entre judíos y samaritanos nos muestra cómo los prejuicios pueden persistir durante generaciones, envenenando las relaciones entre grupos. Esta historia nos desafía a examinar nuestros propios prejuicios y a cuestionar las narrativas que hemos heredado sobre los otros. La complejidad de la identidad. Los samaritanos, con su mezcla de herencia israelita y extranjera, nos recuerdan que la identidad es a menudo más compleja de lo que parece. En un mundo globalizado, donde las culturas se mezclan cada vez más, esta lección
es particularmente relevante. El peligro de la exclusión religiosa, la disputa sobre el lugar correcto de adoración entre judíos y samaritanos, ilustra cómo las diferencias religiosas pueden llevar a la exclusión y la hostilidad. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias convicciones religiosas pueden a veces crear barreras en lugar de puentes. La posibilidad de reconciliación, el enfoque de Jesús hacia los samaritanos, nos muestra que incluso las divisiones más profundas pueden ser superadas. Su ejemplo nos desafía a dar pasos valientes hacia la reconciliación, incluso cuando parece imposible. La redefinición del prójimo, la parábola del buen samaritano, amplía radicalmente nuestra comprensión de quién es nuestro prójimo. En un mundo donde a menudo nos sentimos más conectados con personas al otro lado del planeta que con nuestros vecinos físicos, esta lección es crucial. La importancia de la compasión práctica. El buen samaritano no solo sintió lástima por el hombre herido, sino que tomó medidas concretas para ayudarlo. Esto nos recuerda que la verdadera compasión se demuestra a través de acciones, no solo de sentimientos. La trascendencia del amor divino, la inclusión de los samaritanos en el ministerio de Jesús y en la iglesia primitiva, demuestra que el amor de Dios trasciende las barreras humanas. Esto nos desafía a ampliar nuestra comprensión de la gracia y el amor divinos. El poder transformador del encuentro personal, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, muestra cómo las interacciones personales pueden desafiar y transformar nuestras percepciones del otro. Esto nos anima a buscar oportunidades de diálogo y conexión con aquellos que son diferentes a nosotros. En nuestro mundo actual, donde las divisiones étnicas, religiosas y políticas parecen crecer, la historia de los samaritanos nos recuerda que estas divisiones no son insuperables. Nos desafía a seguir el ejemplo de Jesús, trascendiendo las barreras del prejuicio y el odio para ver la humanidad en cada persona. Como seguidores de Cristo estamos llamados a ser agentes de reconciliación en nuestras comunidades. Esto puede implicar desafiar los estereotipos y prejuicios en nuestras propias comunidades de fe. Buscar activamente oportunidades de diálogo y comprensión mutua con grupos diferentes al nuestro. Practicar la compasión activa, siguiendo el ejemplo del buen samaritano. Reflexionar críticamente sobre cómo nuestras propias creencias y prácticas religiosas pueden a veces crear barreras innecesarias. Celebrar la diversidad como un reflejo de la creatividad de Dios, en lugar de verla como una amenaza. La historia de los samaritanos nos recuerda que el reino de Dios es más amplio y más inclusivo de lo que a menudo imaginamos. Nos desafía a vivir de una manera que refleje esta verdad, construyendo puentes donde otros ven solo muros. El legado samaritano, desde sus orígenes como un pueblo mezclado hasta su papel en las enseñanzas de Jesús, nos ofrece un rico tapiz de lecciones sobre identidad, fe y relaciones humanas. Hemos visto cómo las divisiones políticas y religiosas pueden crear barreras duraderas entre las personas, pero también cómo estas barreras pueden ser superadas a través del amor, la compasión y la comprensión mutua. El ejemplo de Jesús, que trascendió las normas culturales de su tiempo para interactuar con los samaritanos, nos desafía a hacer lo mismo en nuestro propio contexto. Es fascinante saber que esto perdura no solo en las páginas de la Biblia, sino también en la pequeña comunidad samaritana que aún existe hoy en día, manteniendo vivas sus antiguas tradiciones. Su historia nos recuerda la importancia de preservar la diversidad cultural y religiosa, incluso en medio de presiones para la asimilación o la exclusión. Como seguidores de Cristo estamos llamados a ser buenos samaritanos en nuestro mundo, cruzando las fronteras del prejuicio y la indiferencia
para mostrar amor y compasión a todos. Estamos invitados a ver más allá de las etiquetas y categorías que dividieron a judíos y samaritanos y que aún dividen a las personas hoy, para reconocer la dignidad inherente en cada ser humano como portador de la imagen de Dios. Que la historia de los samaritanos nos inspire a buscar la reconciliación donde hay división, a mostrar compasión donde hay indiferencia y a construir puentes donde otros solo ven muros. Que podamos, como Jesús, ver a cada persona que encontramos no como un otro a evitar, sino como un prójimo a amar. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria? ¿Hay algún samaritano en tu vida al que has estado evitando o juzgando? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a dar un paso valiente hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. ¿Alguna vez te has sentido apartado o rechazado por los demás, como si no encajaras en ningún lugar? Así como los samaritanos fueron marginados y malentendidos, tú también puedes estar enfrentando el dolor de la exclusión. Pero, ¿qué enseñanzas podemos extraer de la historia de los samaritanos y cómo pueden transformar nuestra manera de ver a los demás y a nosotros mismos? Te invito a que mires mi video de las 5 razones del odio de maestros judaizantes contra Jesús en este tiempo moderno. Quédate en mi canal, comparte cada video y sobre todo acompáñanos en este profundo viaje de reflexión. Que Dios te bendiga y te inspire a ver con nuevos ojos. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/fees-info. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com.